Esto es Atonal y viene a alborotarte las trompas de Eustaquio y una que otra neurona. En el capítulo anterior... Hoy por hoy la importancia de Gloria Ríos es indiscutible, pero hace más de 60 años esta importancia no era tomada en cuenta. El objetivo de las compañías discográficas hoy y siempre ha sido ganar lana, la máxima y de la forma más fácil posible. Rogelio Azcárraga era dueño de Orfeón, la misma disquera que apoyó a bandas como Los Locos, Hooligans, Rebeldes, en fin, un chingo. Siempre andaba viendo con qué innovar y vio en el ska jamaiquino un estilo musical que en una de esas sí llenaba el vacío dejado por la música cubana. Vale la pena preguntarnos, ¿el corte de Gobernación es probable? Sí. ¿Es comprobable? No. Hoy le voy a seguir dando vuelo a otras casi verdades en la historia oficial del rock mexicano. En el capítulo pasado abordé estas 4. 1. El inicio del rock mexicano fue en 1956. 2. En los 60 se hacían puros covers. 3. Toño Quirasco trajo el ska a México. 4. Gobernación cortó la transmisión de Avándaro. En esta segunda parte tocan 5. Se prohibió el rock en México después de Avándaro. 6. Todos los hoyos funkis eran lugares de mala muerte. 7. Entre Avándaro y rock en tu idioma no pasó nada interesante. Y en la tercera y última parte tocará 8. Los conciertos internacionales empezaron en los 90. 9. Las disqueras independientes nacieron en los 2000. 10. La historia del rock nacional es eso, nacional. Me voy rápido para no alargar más esto y porque la casi verdad número 5 se merece todo el tiempo del mundo. Casi verdad número 5. Se prohibió el rock en México. Aquí sí ya es un chismerío increíble. Algunas versiones hasta aseguran que hubo leyes que prohibían el rock. Poco falta para decir que se subió a la Constitución. Por eso hay que sentarnos, tomar un poco de aire y con la distancia que nos dan 50 años tratar de reflexionar qué pasó. O al menos, esta es otra versión. Estamos en México. Es 1971. Y mi corazón gitano por fin se volvió. Chingos de hipitecas que eran mal vistos por la sociedad mexicana, altamente conservadora en lo general, se reunieron para escuchar música, pero también para quemarle las patas al diablo, encuerarse y coger al aire libre. No hay que olvidar que en el aire todavía se respiraba el halconazo del 71 y la matanza del 68. Ser joven en México ya era algo sospechoso. Vestirte como hippie, fumar mota, escuchar rock, encuerarte y coger al aire libre ya te condenaba. Y luego, para acabarla, hubo unas mentadas de madre transmitidas en radio. ¡Válgame Dios! ¡Jesús bendito! La gota que derramó el vaso. Los periódicos, hasta los más serios como el Excelsior de Julio Scherer, se dieron un festín con unos titulares amarillistas a más no poder. Avándaro, donde los principios se acaban. El Sol de México. Muertos, heridos y detenidos, saldo de festival de rock. El Informador. En Avándaro se registró la más infame explotación de los vicios de una juventud enferma y engañada. El Alarma. Bueno, esta revista nunca fue seria, pero el titular es una joya. Ante tal escándalo, los gobiernos, local, estatal y federal, tuvieron que responder. No le iban a dar por su lado a los hippies mugrosos, marihuanos, pervertidos, vendepatrias. No, tenían que ponerse del lado de la familia mexicana y pues sí, hubo una prohibición. Cito. Las autoridades prohibieron la transmisión por radio de una canción titulada Avándaro, de Rosario, y la grabación de canciones que se interpretaron en el Festival de Rock y Ruedas que se efectuó en el Estado de México. La Cámara Nacional de la Industria de Radiodifusión, que preside Joaquín Vargas, envió una circular a todas las compañías grabadoras, en la que pide a las mismas se abstengan de realizar discos con la música que se interpretó en Avándaro, a sugerencia de las autoridades de gobernación. Esto es un cacho de una nota publicada en Excelsior el 23 de septiembre de 1971 con el titular de Prohibieron la grabación de música que se tocó en Avándaro. E incluso años antes del famoso Parental Advisory pasó esto en México. Las empresas grabadoras tendrán que incluir en breve una descripción de las grabaciones, tanto al centro del disco como en la portada de los mismos, que diga
Este disco no es para radiodifusión cuando se trata de canciones con letras impropias, es decir, que ofendan la moral y las buenas costumbres del público. Esto es de otra nota del Excelsior, del 25 de septiembre de 1971, con el titular «Solo discos autorizados podrán ser difundidos por estaciones de radio». Hasta aquí podrías decir, claro, ya ves, ahí está la prohibición. Sí, nada más que oficialmente, nada más es de esta rola. This is a great story, a story of a Wanderers concert, and you know that. 100,000 of souls listen to 12 groups. They're born a song of freedom, peace and love. Everybody walk by hand in hand, like a brothers, hearts ahead. We hardly meet between, but feeling we know the same. That's why we go ahead. Y de paso se aprovechó para invitar a las disqueras a no grabar música de las bandas de Vándalo. Sí, eso es claro. Pero chécate lo que sigue. En esta misma nota del 25 de septiembre se enlistaron unas canciones prohibidas. Chécate cuáles fueron. ¿A que no te vas conmigo? Taquito Callejero, La Mesera, Las Dos Nachas, Yo te amo, yo tampoco. Es una lástima que la nota de Excelsior no mencione las bandas que tocan estas rolas. Advierto que no estoy seguro, pero creo que Javier Batis no tiene ninguna rola llamada Las Dos Nachas, ni los Duk Duks tienen una que sea Taquito Callejero. La única que sí ubico es esta. Es de Serge Gainsbourg, Je también non plus, discúlpame francés. ¿Hubo prohibición? Pues sí. ¿Fue solo contra el rock? Pues no. Las autoridades aprovecharon y agarraron parejo. ¿Qué pasó después? Lo que siempre pasa en México. El tema tuvo sus 15 días de fama y después murió lentamente en la opinión pública. Y sí, quedó un vendaval autoritario contra músicos de rock que destruyó fuentes de empleo e hizo que bandas se pasaran a otros géneros o dejaran de tocar. Pero de eso a que hubiera una ley, un veto permanente contra el rock que duró de 1971 a 1985 o por ahí, hay un mundo de diferencia. A mí, la neta, hoy por hoy, la palabra censura o prohibición para lo que le sucedió al rock mexicano ya me parece exagerada. ¿No me crees? Repasemos algunos, más bien varios, casi muchos, hechos que ponen en duda eso de la mentada prohibición del gobierno. Así que vámonos con calmita. En 1972 se lanzó la película La verdadera vocación de Magdalena, que incluye imágenes de Avándaro. Si hubo prohibición al rock mexicano, ¿por qué se permitió la salida de esta película protagonizada por la ya famosa Angélica María? Vamos a presentar ahora para todos ustedes a una amiga nuestra que viene de Hollywood y se llama Irene Durán. No. Aquí la tienen ustedes. No. En 1974, Náhuatl, la nueva banda de Ricardo Ochoa, ex Peace and Love, presentó nada más y nada menos que en el Festival OTI una rola llamada Rock Jarocho. Si hubo censura al rock mexicano, ¿por qué se permitió que esta rola concursara en el festival de la canción más importante de entonces? Hacer un rock jarocho, traer el sol conmigo, ver la luna irse, cantar el rock jarocho.
En 1975, Guillermo Briseño se echó un concierto en el auditorio de la Facultad de Medicina de la UNAM. Si hubo prohibición, ¿por qué se permitieron conciertos como este? Aquí sí voy a responder. Según David Cortés, en el otro rock mexicano, estos conciertos sortearon la prohibición porque se anunciaban como conciertos de jazz. No me suena descabellado, sigamos con otros hechos. También de Briseño, en 1976 condujo Musicalísimo, un programa del Canal 13. Hay que recordar que en ese entonces el Canal 13 no era de TV Azteca, sino de Imevisión, una cadena de televisión operada por el gobierno federal. Si había prohibición, ¿cómo se le permitió a un blusero tener un programa en la tele pública? De agosto de 1977 a noviembre de 1981 se transmitió por Radio Educación, estación de radio pública, entonces un organismo desconcentrado de la SEP, el programa El lado oscuro de la luna. Es cierto que su fuerte fue difundir rock en inglés, pero también hicieron 2 programas dedicados a Duk Duks, repito, 2 programas. Si la censura fue tan férrea, ¿cómo pudo permitirse que estos 2 programas salieran al aire? El lado oscuro de la luna, un programa con lo más sobresaliente de la música de rock. Hoy presentamos los Duk Duks, a la vanguardia del rock mexicano. Bueno, hace cerca de 10 años, los Duk Duks tocaban en la pista de hielo Insurgentes canciones de los Beatles, de los Doors, de los Animals. Otra de Briseño, no más que ahora con Mario Carrasco, Gilberto Flores y Eve Rosell. En 1980 fueron contratados por nada más y nada menos que la SEP para dar conciertos en escuelas normales. ¿Por qué la SEP contrataría a estos músicos si sus rolas estaban prohibidas, y más para tocarlas en escuelas? Será su lugar. No hay más remedio que darse a cantar. En 1980, Chacmol se presentó en el Teatro del IMSS de Aguascalientes, y no fue una tocada clandestina porque hasta sacaron disco del concierto. ¿Por qué el IMSS permitió el concierto y hasta su grabación si esa música estaba censurada? Alfa verde y no estoy radiactivo. Mi madre es la probeta, mi padre el matra. En 1981 Luis Pérez sacó un disco del llamado etno-rock que recuperaba instrumentos y ambientes mesoamericanos. Llevó por nombre Ipanixicli Mextli. Perdona mi náhuatl, en mexicano es En el ombligo de la luna. Y fue financiado por la Subdirección Cultural del ISSSTE. Si había censura, ¿por qué el ISSSTE pagó la producción de este disco? También en 1981, cuando Chacmol sacó Sueños de Metal, Carlos Alvarado, el tecladista, recuerda esto. Fue algo maravilloso porque fuimos el primer grupo verdaderamente fuerte que dio giras por toda la República. Tocamos en todos lados, desde circos, centros de convenciones, ferias, hicimos mucha televisión, en el 13, en el 11, salimos en todos los periódicos cuando en ellos no se publicaba nada sobre rock. Ojo aquí, otra vez aparece el canal 13 de Imevisión y se agrega el 11 del Poli. Esta declaración se la dio Carlos Alvarado a Merced Belén Cruz, quien la publicó en Rock Mexicano, ahí la llevamos cantinfleando. Y ya para no seguir haciendo el cuento más largo, adelantémonos a 1985. Otra vez pongámosle al canal 13 de Imevisión y nos vamos a encontrar con Roberto González, Nina Galindo, Evelyn Macari, Rafael Catana, Rodrigo, en fin, buena parte de los rupestres en un programa llamado Flores de Asfalto. Acércate más al micro, por favor.
de sombras escurren silenciosas al amparo de la oscuridad. Entonces, neta, hubo prohibición del rock mexicano cuando al mismo tiempo había algunos apoyos por parte de la SEP, Radio Educación, Imevisión y hasta el ISSSTE y el IMSS. Mi conclusión es que no es negro ni blanco, es una estira y afloja. Sí, repito, hubo un chingo de obstáculos puestos por los mismos gobiernos, pero al mismo tiempo hubo algunas oportunidades que fueron aprovechadas por el tiempo que hayan durado. Aparte, al final resulta curioso que quien más oportunidades dio al rock mexicano después de Avándaro fueron algunas instancias del propio gobierno. Ahora, si no hubo prohibición, ¿por qué fue la decadencia? Al menos en la transmisión de rock mexicano en medios. Hay dos ideas que quiero deslizar. La primera, la historia oficial del rock mexicano asegura que el quiebre mediático se dio en 1971 después de Avándaro. No es cierto. Aunque la música de Javier Bati sí fue medianamente popular, ni de pedo alcanzó los niveles que tuvieron los Rebeldes, los Locos o los Teen Tops, lo que me lleva a la segunda idea. Para esta hay que dar 2 pasos para atrás y tratar de ver el cuadro completo. Las radiodifusoras y disqueras apoyaron el rock and roll a inicios de los 60 porque vendía, no por compromiso ideológico ni nada parecido. Chance genuinamente le gustaba a uno que otro empresario, pero no dejaba de ser un negocio. Cuando el rock and roll dejó de vender, poco después llegaron nuevos ídolos. Apareció José José, Juan Gabriel, llegó la cumbia, la balada romántica. O sea, llegaron nuevos ídolos y nuevos géneros que vendían más, se explotaban más y se escuchaban más. Para decirlo más claro, la industria musical, como toda industria, explotó un recurso mientras era explotable. Después, cuando ya no sirvió, lo desechó. Y eso sucedió mucho antes de Avándaro. El festival fue un clavo más en la popularidad mediática del rock, pero no el único. Tip: la próxima vez que oigas decir a alguien que el rock se prohibió en México, pregúntale, ¿dónde se prohibió? Es decir, ¿en la Constitución, en una ley, en el Código Penal de alguna ciudad específica? Y hazle otra pregunta, ¿qué se prohibió? ¿Los conciertos, la transmisión en medios, la grabación? ¿Qué? Porque hablar de la prohibición del rock así como algo abstracto es muy fácil, pero es poco claro. Casi verdad número 6. Todos los hoyos funkis eran lugares de mala muerte. Cuando piensas en hoyos funkis, ¿en qué piensas? ¿En un lugar clandestino? ¿En un espacio sin ventilación? ¿En un hoyo apestoso y sudoroso? ¿Básicamente en un baño del centro de la Ciudad de México? ¿Y si te dijera que eso no es cierto? Para hablar de hoyos funkis hay que hablar de las ciudades y sus desigualdades, y también del consumo musical en vivo de las diferentes clases sociales. Empecemos por el principio. Los primeros años del rock mexicano fueron francamente fresas, sobre todo cuando hablamos de los conciertos en vivo que se hacían en los llamados cafés cantantes, además de la muy famosa pista de hielo de Insurgentes, entre otros 2 que 3 lugares que no calificaban precisamente como cafés cantantes. ¿Dónde estaban los cafés cantantes del entonces Distrito Federal? En Polanco, en la del Valle, en Lanzures, en la Roma, en la Condesa, en el centro y la zona rosa. O sea, eran espacios para el entretenimiento de jóvenes de clases medias y altas. Además, esos lugares eran los favoritos de las bandas para tocar. Ahí se hizo de su nombre, Javier Batis, por ejemplo. Y mientras los chavos de La Viga, los de Tacuba, los de La Raza, de La Merced, los de Candelaria, es decir, los de los barrios, ¿dónde se entretenían? La neta, ahí tenemos una laguna bien grande en la historia del rock mexicano chilango. No es fácil conseguir nombres y direcciones de los espacios de entretenimiento para los jóvenes de clases bajas que escuchaban rock en la Ciudad de México en los 60. No es que no hayan existido esos espacios, es que los hemos invisibilizado. Chance las tardeadas se armaban en salones de fiestas, en la casa más grande de la cuadra o incluso en la calle. Aquí lo malo es que le hemos puesto más atención y solo hemos guardado documentación respectiva a las clases dominantes. Pero volvamos al punto para no desviarnos. ¿Todos los hoyos funkis eran espacios de mala muerte? No. Aquí hay un sesgo de clase. Como los hoyos funkis estaban en Peralvillo, en Santa Marta, Catitla, en Tlatelolco, La Doctores, Oceanía, en fin, en zonas alejadas, ¿alejadas de qué? Del privilegio económico y social, entonces tenían que ser lugares de mala muerte. Una conclusión muy clasista, ¿no? Es más, el término mismo de hoyo funky es despectivo, aunque a mí personalmente me gusta un chingo. Según Parménides García Saldaña, quien los bautizó así, funky era el lado hard,
dirty, heavy del rock. Y pues eso nada más se podía conseguir en los lados funkies de la ciudad, ¿no? Desde el punto de vista de un chavo de clase media alta, como era Parménides, sí, se corresponden, pero en él. El Salón Chicago, uno de los juegos funkies más famosos, estaba en Peralvillo, sí, pero era un salón de fiestas. O sea, el sábado podía organizarse una boda ahí con todos los invitados vestidos muy cookies, y el domingo podía haber una tocada del Three Souls con chavos con los pantalones rotos. En Tlatelolco, Paco Curexo regenteaba hoyos funkies como el Auditorio Antonio Caso y el Teatro Ferrocarrilero. Está bien, no son el Auditorio Nacional y el Teatro Insurgentes, pero tampoco es que fueran una cueva perdida en la selva urbana, entre calles sin pavimentar. Y sobre eso de que fueran lugares, tocadas clandestinas, tampoco es tan cierto. Sergio González Rodríguez, integrante de Enigma, una de las bandas recurrentes a los hoyos funkies, recuerda que llegó a escuchar tocadas anunciadas en Radio Capital con la voz de César Alejandre. Y sí, también se organizaban tocadas en bodegas o predios a medio abandonar, y también había mucha corrupción por parte de policías y las delegaciones. Pero a ver, en una ciudad y en un país tan corrupto, tampoco es que las únicas víctimas fueran los espacios de entretenimiento de los barrios. De hecho, al fin de los cafés cantantes, esos que estaban en las zonas fresas, también se dio entre la corrupción y legislaciones a modo durante la regentía de Ernesto P. Uruchurtu. A lo que voy con este punto y la idea con la que me gustaría que te quedaras es, así como al rock mexicano le da más caché que haya sido censurado por el gobierno, también le da más caché que sus lugares de conciertos hubieran sido clandestinos y peligrosos. ¿A poco no le da una personalidad más acá, combativa, rebelde? Casi verdad número 7. Entre Avándaro y rock en tu idioma no pasó nada interesante. Aquí también quiero meter mi cucharota con una hipótesis. La idea generalizada es que durante los 70 y la primera mitad de los 80 no sucedió nada con respecto al rock nacional, y si sucedió algo, nada más fueron los hoyos funkies y el Three Souls. A mí me late que fue todo lo contrario, sucedió todo en esos 15 años. Y si no fue todo, por lo menos esos años fueron los de la diversificación de sonidos y de públicos, no a la medida de la actualidad, pero ahí está el inicio de la ramificación de géneros y subgéneros, culturas y subculturas, y por su propia naturaleza no todos cabían en los hoyos funkies, tuvieron que encontrar sus propios espacios. Así fue que el rock progresivo, experimental, sinfónico, en fin, el que David Cortés define como el otro rock mexicano, encontró su lugar en espacios culturales. Su público no eran los chavos banda que veían al Three Souls, sino chavos universitarios. Acaban algunos ejemplos de estos encuentros entre rock progresivo mexicano y espacios culturales. En 1976, el queso sagrado sustituyó al Universo en la musicalización de las obras Simio y Deus Machina, que se montaron en el Teatro del Galeón y eran dirigidas por Abramo Seransky. No fueron sus únicas obras musicalizadas, también lo hicieron con Frankenstein, La muerte de un girasol y Acto de amor. En 1977, Decibel se presentó en la Facultad de Economía de la UNAM. 1980 es un año bien importante. Se llevaron a cabo las Jornadas de Búsqueda, una serie de conciertos de rock in opposition en la Escuela Nacional de Música, impulsadas por los integrantes de bandas como Nazca y Herejía, quienes estudiaban ahí. Algo más de 1980 es que Chacmol empezó a jugar de local en la carpa geodésica de Insurgente Sur. Del progresivo y sus ondas es momento de poner los pies en la tierra. Seguimos en el México de los 70, el del PRI y su guerra sucia, el de la persecución, desaparición forzada y tortura de activistas y guerrilleros, el del Palacio Negro de Lecumberri y los cuarteles del ejército mexicano repartidos en las zonas más calientes, como Guerrero. Todo este ambiente también generó su propia música. Obviamente no estaba siempre en domingo y tampoco encontró su lugar en los hoyos funkies. Por eso no se le toma en cuenta en la historia oficial del rock mexicano. Estoy hablando de la música de protesta que se tocaba en las peñas, incluso en las calles, las huelgas, las marchas y los mítines. Aquí es obligado mencionar a un músico indispensable: él.
15 metros 3 pulgadas, 8 octavos, 16 un milímetro espesor. Y la lámina corrió, resbaló como navaja. León Chávez Texeiro empezó sus andados musicales y de protesta desde el 68, cuando armó la comuna de Sor Juana en la Santa María la Ribera. En los 70 le entró a movimientos por la vivienda digna en la Ciudad de México y no la sacó a tocar en las calles. Más adelante formó el grupo La Piel con Javier Cox Gaitán. Seguramente este último nombre te sonará porque fue parte de la segunda generación de Botellita de Jerez. Y ya que andamos con la botella en la boca, el Más Tuerzo no inició su carrera con este trío, sino que a finales de los 70 tocó con Los Nacos, otra banda indispensable cuando se habla de la música y el movimiento del 68. ¿Y tú dónde te encontrabas? Viendo tu televisor, mientras ellos protestaban en pos de un mundo mejor. No. Aquí podrías preguntarte, ¿la música de protesta, el nuevo canto latinoamericano es rock? Ese es un debate para otro episodio, pero más allá de eso y de que algunos músicos de este movimiento ahora son reconocidos como rockeros, yo sí veo una línea directa entre Las Peñas y el Foro Tlalpan, un cine superochero que en los 80 también vio nacer al movimiento rupestre y a figuras como Jaime López, Cecilia Toussaint, José Cruz y Rodrigo. ¿Y con qué fin toda esta dialéctica en historia? ¿Para qué ir al paraíso estando muerto? ¿Para qué alcanzar la gloria estando vivo? Si la gloria está muy lejos de este huerto. Ya nada más para terminar este punto, antes dije que el 80 fue un año bien importante. El 4 de octubre de ese año, el Museo Universitario del Chopo, administrado por la UNAM, inauguró el Tianguis del Chopo. Es cierto que de inicio no había tocadas ahí, pero luego se convirtió en un punto importante para la venta e intercambio de discos y para saber dónde había conciertos. Entonces, ¿neta no pasó nada entre Avándaro y Caifanes? Lo voy a dejar hasta aquí por ahora, porque si no esto se puede hacer eterno. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Sigues creyendo fielmente en todo lo que nos han contado? ¿Crees que hay otras explicaciones para cada una de estas casi verdades? ¿Conoces otras? Estaría bueno escucharte o leerte. Me puedes escribir a @hugocoatl en Twitter. HUGOKOATL. Te invito a escuchar la tercera y última parte de las 10 casi verdades en la historia del rock mexicano. Chido.